Bueno, ahí el... lo vamos a... Perdón. A ver si ahora, con el ajuste que le hice, ahora sí. ¿Por qué hago esa separación de todo lo que me estaba sobrando? Porque yo necesito que lo que me quede, yo puedo decir todo esto que está entre llaves, es igual a E, porque por el notable. ¿Se acuerdan que acá yo les pido que ustedes, cuando dicen esto va a ser igual a E, ustedes me lo van a hacer así en su carpeta, tienen que aclarar por qué. Lo pueden escribir acá o ponerle una referencia y al costadito o en cálculo auxiliar me van a tener que escribir esta expresión y aclararme que usaron este notable. ¿Se acuerdan que ustedes tienen que siempre como defenderlo? ¿Qué es lo que han usado? Entonces ustedes me dirán que esto es igual a E por esto. Como habíamos dicho, como dijo la compañera, el 2 y el 7 del numerador no me servían, los separé, por eso 2 por menos 7, menos 14, quedó separado afuera. Y acá, como se están multiplicando, acá hay un componente por otro componente. Y acá abajo hay una base. ¿Se acuerda que habíamos visto que una propiedad que está la base? Y si yo tengo B por C, o sea, los exponentes se están multiplicando, ¿esto cómo era? ¿Se acuerdan que habíamos... Esto es por propiedad de la potencia, el A es igual a la B, y todo esto está elevado a la C. Esto es propiedades potencia de potencia. Si no recuerdo mal, en este PDF, que como extras que se los sumé en el repositorio, están también estas propiedades, creo. Después si alguno me lo confirma, pero entiendo que también está. Y entonces, bueno, me quedó ese menos 14 afuera, y todo lo que está entre llaves me dio E, entonces por eso queda E a la menos 14. Si quieren lo pueden escribir de esa forma, si no lo invierten. Como está negativo, queda abajo del E opcional. No sé si tienen alguna consulta. Este ejercicio también se podría hacer por sustitución. ¿Qué tendrían que hacer por sustitución? Como dijo el compañero, largar, decir que T es igual a toda la expresión que ustedes quieren reemplazar, similar a lo que hicimos a ver, ¿cómo cuál? A este, al 26. Parten de una sustitución similar a esto. Fíjense que en este caso, por eso yo al 26 les mostré cómo se puede hacer haciendo sustitución. Bueno, usando el mismo método que usamos en el 26, también podremos hacer el 29. Cambian de variable, ya por ende si usan t tiene que tender a infinito. Bueno, y este también se podría hacer de esta forma. No sé si tienen alguna consulta. Si tienen micrófono, me hablan mejor, porque por ahí, hasta que yo voy hasta el chat. No, profe. En el chat, profe, en el chat preguntaron si algo así sería un ejercicio de parcial. Sí, todo esto ya podría ser tranquilamente un ejercicio de parcial. Sí, sí, es correcto. Fíjense en que cuál es la idea de los notables. Sí o sí tienen que conocerse de memoria las estructuras, todas las 4. Saber a qué tiende,
si es más. Y después, como yo les decía, es una transformación que ustedes van como forzando con elementos válidos, matemáticamente válidos, a llegar a una estructura que me permita aplicar el notable, donde va a llegar un momento que ustedes van a decir todo lo que está acá, fíjense en cómo quedó, es igual a E por notable, directamente. Y bueno, y lo que queda, en este caso quedó un exponente, se lo integra con esa E y nada más. Sería una herramienta más que te ayuda a resolver este tipo de ejercicios. Este ejercicio también se podría resolver con otros caminos, que no sea aplicando notables, pero la verdad que si notables se los damos porque es mucho más rápido, son caminos más cortos. Bien. ¿Ya copiaron? Yo estoy, profe. Bien. Profe, un chico preguntó en el chat, ¿cómo se llaman las técnicas que usó para transformar la expresión? Sería una expresión, no sería un método, sino vas transformando usando distintos elementos. Por eso, como yo les decía, puedo usar propiedades, puedo usar operaciones como dividir, multiplicar. Al que sí le podemos llegar a dar un nombre cuando hace sustitución, que aplicamos el método de sustitución de cambio de variables. A ese método sí, generalmente lo conocen así. Cuando hagamos integrales también hacemos una cosa similar y existe el método de integración por método de sustitución también, con la misma base, digamos, el mismo concepto de cambio de variables. En Profe, este caso... en el Drive... Sí, perdón, decime. Disculpa, en el Drive que mandaste, ¿hay ejercicios de esto? Sí. Yo a todos los ejercicios que estamos presentando desde que comenzamos, que vieron que tiene la numeración, están todos, más ejercicios extras, que no lo damos en clase, pero para que ustedes sigan practicando y haciendo la práctica de la temática. Porque imagínense, tanto ejercicio no lo podríamos hacer en clase porque necesitaríamos mayor carga horaria. Yo generalmente los que le voy presentando y seleccionando son los que, como las estructuras una de cada modelo, los que me parece que son más interesantes, ejercicios tipo parcial, tipo final, siempre les pongo. Vamos con este otro, el 30. Fíjense que este tiende a 0. Este es el otro caso. Fíjense que arriba a la derecha también les pegué la estructura del notable. Los dos notables, estos que estamos viendo ahora, como alguien me pregunta en el chat, dan E. Siempre E. Toda esa estructura va a dar E. ¿Qué era E? Un valor, número 271, ¿se acuerdan? Pero con que lo usemos como E, como viene en la calculadora, no hay ningún problema. Si alguien lo quiere convertir y ponerle valor, y ese E calcularlo con el menos 14, por ejemplo, como que era acá la anterior, y quieren usar en la calculadora, ya tienen la tecla con el valor cargado en la memoria, en la calculadora, y lo elevan a la menos 14 y le va a dar cuánto dio este ejercicio. Pero si lo dejan así, no hay ningún problema. Y los otros dos notables, los de tangente y seno, daban lo mismo, que era la unidad, ¿se acuerdan? Bien, vamos con con el 30. ¿Cómo lo ven al ejercicio como viene dado con la estructura? ¿Hay que cambiar algo? ¿Qué es lo que habría que modificar? ¿Cuánto vale el A? ¿Vale 2? ¿Vale 3? 3. Bien, vale 3. Habría que cambiar el numerador del exponente. Claro, lo único que me está como distinto de lo que estructura sería ese 2, necesito hacerlo la unidad. Y al lado y al denominador, a la X, necesito agregarle el mismo coeficiente, el mismo A que tiene la base. O sea, necesito que aparezca un 3 al lado de la X del exponente. Eso ya lo sabemos cómo hacerlo. Multiplicarían numerador y denominador por 3. Eso no va a haber problema. Y el 2, ¿cómo lo hacemos la unidad? Lo mismo que hicimos recién. Cualquier número dividido por sí mismo nos da la unidad. Entonces, vieron acá el exponente.
multiplicamos por 3 tercios, para que me quede el 3 al lado de la x y cumpla el mismo coeficiente. Y acá ni siquiera haría falta dividir el 2 en la misma unidad. ¿Por qué? Porque ese 2 por 3 es 6, y también uso la misma propiedad de potencia de potencia. Por eso el 6 lo saqué directamente usando la propiedad. Lo saqué directamente. Entonces, esto me quedó ahí, y lo demás me quedó todo igual que la estructura, ¿ven? Es notable, sí. Y por notable, todo esto es igual a E. Acuérdense, acá no lo dice, pero ustedes en sus ejercicios tienen que aclararlo. Vamos con este. A ver, les doy 2 minutitos para que lo traten de pensar y plantear, a ver si se puede o no se puede. Porque si se puede por algún límite notable, ¿por cuál? Pablo me pregunta, ¿este límite sería 1 sobre infinito en la determinación? Ah, la verdad que no le entiendo la pregunta del 30. Todos estos límites, igual que cualquier límite, ustedes lo primero que tienen que hacer es evaluar a lo que tiende. Después que evalúan, generalmente, ¿por qué caemos en el notable? Porque, ¿qué pasa cuando el 30 o cualquiera del 29, lo que hicimos, qué pasa cuando evaluamos? ¿Qué valor da el límite cuando evaluemos esa función del 30? Claro, termina dando una indeterminación. Entonces no es un resultado válido, como ya habíamos visto, y tenemos que tratar de esquivar buscando una solución alternativa. Bueno, ¿cuál es la solución alternativa? Aplicando lo notable. Exacto. Siempre que hacemos algo distinto y no es simplemente evaluar, es porque dio una indeterminación. Ha pasado en parciales que se ha dado ejercicio y es como que, pero no es común, que ustedes evalúen y ya le da un resultado directamente. Bueno, gente que creía que era una indeterminación y empezó a hacer un montón de cosas y no, y era solo evaluar. Por eso tienen que tener claro cuáles son indeterminaciones y tienen que evaluar correctamente, digamos. ¿Qué me dicen del 31? ¿Lo ven como para resolver por notable? La consigna tranquilamente del 31 podría ser, dado el siguiente función, calcular su límite para cuando x tiene infinito, aplicando algún caso de notable si es factible. Si no es factible, proponer una solución. Tranquilamente podría decir eso, un enunciado. Para Entonces, mí cuando no ya, es notable. claro, cuando ya te dice que te está forzando que sí o sí intentes notable, vos tenés que pesar. Bueno, notable yo ya sé que son 4. Uno es el del seno, el otro es el de la tangente, y después tenemos el que está escrito acá arriba, y el otro que tiene infinito. Bueno, obviamente ya quedó descartado los dos primeros, porque acá no hay ningún seno, ninguna tangente, no hay. Este también quedó descartado. ¿Por qué quedó descartado? Porque este tiende a 0 y en este caso el ejercicio tiende a infinito. Entonces me queda solamente la única opción que sea el otro, el que tiende a infinito. De intentar probar 4, ya descarté 3, me queda uno solo. Para poder aplicar ese notable, el que tiende a infinito, que sería esta estructura que está acá arriba, recordemos cómo es. 1 más un cociente, la unidad arriba, y él tiene infinito. Bueno, ahora la pregunta que ustedes se deberían hacer. ¿Tengo forma de transformar esto en esa estructura que acabo de ver, como es el notable? Y así como uno la ve, está complicado. Entonces tengo que hacerle bastantes transformaciones. Una posibilidad podría ser, para verificar, aplicar propiedades. Yo acá les puse una. ¿Se acuerdan de esta propiedad también de la potencia? Fíjense en cómo salen
ejercicios que se pueden, usando las propiedades correctas, me simplifican bastante. Si tengo un cociente, todo elevado a un exponente, se puede aplicar esta propiedad, siempre y cuando b sea distinto de 0. Entonces yo puedo usar esa propiedad y fíjense en cómo la transformo y me queda de esta forma. ¿Por qué? Porque aparte de dividir el numerador y el denominador con el exponente, ¿qué más puedo hacer? ¿Me dan un minutito? Ya estoy. Fíjense en que acá les muestro cómo se puede ir transformando una estructura usando distintos elementos y lo voy dejando en función a la estructura. Acá se dieron cuenta qué es lo que aplicó para que les quede de esta forma. ¿Quién me dice? ¿Dividiste por aquí? Sería como la suma por esta de fracciones, digamos. Que tenemos que Correcto. Es así. Si ustedes esto que está en círculo lo trabajan como si fuera resta de fracciones, ¿qué me vuelve a quedar? Me va a quedar el común denominador, que es la x. Arriba va a quedar la x menos la unidad, y abajo hacen lo mismo, y después las dos x se van a anular. Pero también sería un poco con lo que dijo el otro compañero, que sería como haber dividido con las x. Ustedes siempre que tienen duda de esto, ¿qué pueden hacer? Lo que se llama la pruebita de escritorio, operan esto que está en círculo y les tiene que volver a quedar toda esta estructura. O sea que si hacen la resta de fracciones de arriba y de abajo hacen la suma y simplifican las x, les vuelve a quedar la expresión que está arriba. Es muy particular esta si no te la muestran este truquito, digamos, por ahí no. Pero por eso yo trato de mostrarles todas estas alternativas. Bueno, después que ya me quedó de esta forma, fíjense que ahora está mucho más cerca. Vamos primero al denominador. El denominador me quedó igual, porque acá hay 1, mi coeficiente es 1 y acá hay 1. Es positivo, es la unidad, directamente me quedó la e. No hay que hacerle nada. En cambio, en el numerador, ¿qué pasó? Me está faltando el signo. Este menos lo tengo que trabajar. ¿Se acuerdan que usando regla de signo lo incluyo al menos adentro del ítem de la derecha, digamos, y le pongo positivo? Después, si esto aplica en regla de signos, me vuelve a quedar menos. Y en este caso, ¿cuánto vale mi coeficiente? Mi A, ¿cuánto vale acá? Menos 1. Sí, menos 1. Menos 1. Claro, 1 sobre menos menos 1. x. Claro, este menos que está acá significa Lo que pone cualquiera de los dos lados. que el 1 es menos o que la x es menos. Uno de los dos es menos. Entonces, si el 1 es menos, el de abajo es más. Si el de abajo es menos, el de arriba es más. Pero siempre es uno solo, y eso por regla de signos siempre me va a quedar menos. Entonces podemos decir que mi A es menos 1. Entonces, si mi A es menos 1, quiere decir que yo acá arriba también voy a necesitar un menos 1, porque se acuerdan que tienen que ser los A, tienen que ser iguales. ¿Y cómo es la única forma de hacer aparecer un menos 1 acá? Hay varias formas. Una forma podría ser multiplicar menos 1 por dividido menos 1. Que termina siendo igual que si hubieran, algunos también lo ven así, como menos 1 por menos 1. ¿Por qué? Fijémonos que siempre va a dar 1 positivo. Menos 1, 1 por 1, 1. Y menos por menos, más. Entonces esto me va a dar 1 positivo. Y este
También, porque los menos con el menos se hacen positivo y 1 dividido 1, 1. Entonces siempre termino usando uno de los, este de acá arriba lo uno con esto, por eso me quedo acá x, menos x. Y el otro menos que me sobró, lo saco por propiedades de la potencia, y es este segundo menos de acá arriba. Y ahí sí logré que cumpla la estructura, y únicamente me sobró el menos 1, entonces por eso quedó e a la menos 1. Esto si quieren después lo pueden trabajar como el menos e a la menos 1 dividido e, cociente de potencia de igual base. ¿Qué pasa con los exponentes? Otra propiedad. Correcto. Claro, menos 1, menos 1. Pues como lo estoy restando, como dice el compañero, por eso me queda menos 2. Como verán es muy particular, les reconozco que este del 31 tiene como sus truquitos. Es por eso que por ahí es importante la bibliografía que ustedes usan y los ejercicios que ustedes se ponen a practicar. Vamos a suponer que ustedes empiezan a hacer ejercicios que son distintos de otra guía que no es la que yo les presento. Bueno, tranquilamente se pueden encontrar, hay un par de autores y un par de libros que tienen muchos ejercicios y hay algunos que tienen esta complejidad y alguna el doble de complejidad. Hay que hacer muchos truquitos, muchas propiedades. Y bueno, nosotros lo que tratamos es llegar a un nivel intermedio, porque en realidad yo acá no le estoy probando, no lo estoy evaluando en el parcial propiedades, sino estoy evaluando si saben resolver los límites. Entonces tratamos en general los docentes de la cátedra de darle, digamos, un nivel igual de complejidad a los ejercicios, y que se los presentamos en clase, como en este caso, y también se los evaluamos. Es muy común que todos los años tengo alumnos que me dicen, profe, tengo como 10 ejercicios de otra guía que no me salen. Cuando los traen, claro, son de este tipo, más complejos, y no tiene sentido empezar a perder el tiempo ahí. Ustedes, si se ponen a hacer los ejercicios y después controlan con otras guías, más o menos se van a ir dando cuenta si son del estilo que estamos presentando. Bien. El 31 se los recomiendo que lo hagan varias veces, anoten qué es lo que están aplicando, todos estos cálculos auxiliares que acá no están, de cómo hicieron para que quede esta estructura, cómo hicieron para los signos, todo esto lo tienen que completar ustedes, para que cuando lo vuelvan a ver de acá unos días, se acuerden. Bien, antes de pasar a otro tema, les quiero mostrar algunas cosas. Ustedes van a ir viendo en el aula virtual, progresivamente le vamos a ir agregando material. Van a encontrar un material de notables también. Y ahí se van a encontrar algunas de estas aclaraciones. Algunas son más teóricas, pero desde el punto de vista práctico son muy interesantes si las conocen y las saben usar. Fíjense en que si ustedes... Esta estructura, si ustedes la miran, es muy parecido, o es la misma del notable que acabamos de ver. ¿Cuál es la diferencia que le ven? O la similitud y la diferencia, para que lo tengan en cuenta. Que en vez de haber un coeficiente con la x, hay una función. Fíjense que acá dice, si está acá hay una función, y la misma función está acá arriba, también es igual a e. Igual que acá, si hay una función en este componente y en el exponente es la misma función, fíjense que dice f que f, tiene que ser la misma, no parecida, sino la misma. Entonces, ahí también lo pueden usar al tema de los notables. Esto para que lo vean, fíjense en el ejercicio 32. Les pido que lo vean el 32 y lo resuelvan. Lo van a tener que analizar y hacerlo varias veces. Va a la carpeta, fíjense que tiene un número. Y la pista que le doy para poder resolver este ejercicio con esto que acabamos de comentar, lo tienen en un PDF que está en el aula virtual que se llama de límites notables.
Ahí les pongo la página, página 12, es un ejemplo. Está totalmente desarrollado el ejercicio. Y me interesa que lo vean, lo resuelvan varias veces. No lo copien, sino lo analizan, lo ven, y después en la carpeta copian el enunciado del 32 y lo resuelven. ¿Alguna consulta? Este 32 también es límite notable. Claro. Sí, sí, fíjate que inclusive yo acá te aclaro que está en el aula virtual en un documento que se llama límite notable. El PDF se llama. Gracias. Está vinculado con esto lo que está recuadrado arriba. ¿Puede volver un segundo? Gracias. Esto es probable que lo van a ver en la bibliografía, porque es más teoría, como si se fijan es una estructura genérica, habla de una f de x, cosa que aplica a cualquier función. Esto también quizás lo podrían poner en su resumen. También es válido esto. Vamos a continuar. Similar a esto, acá les presento algunas propiedades, más propiedades, digamos, que están vinculadas con los límites, en este caso con la raíz, para que lo tengan en cuenta, que se pueden hacer, usando estas propiedades se pueden resolver ejercicios de límite. Fíjense, yo les pido acá el límite de una raíz, el n quiere decir que va a tener un exponente, un índice, no importa, y adentro hay una función, f de x. Fíjense que esta propiedad, que es el límite de la raíz enésima de una función, se puede escribir así, el límite con la función, o sea, es como que la palabra límite se mete dentro de la raíz, se resuelve por separado, esto lo pueden resolver en cálculos auxiliares, y después traen el resultado, que es la L mayúscula, ¿se acuerdan? Y lo ponen. Vamos a suponer que acá hubiera sido 5, y acá era, no sé, cualquier número, y lo que le calculan, si hace falta lo operan. Estas son propiedades por ahí que son muy útiles. Esto también no siempre aplica, tiene algunas condiciones, que acá también se los incorporé. Tiene que ser el n, número entero y positivo. Y si n es par, L, o sea el resultado del límite, tiene que ser mayor a 0. Toda esta condición que ven acá, todo este valor que da al final, fíjense, es un número real. El n es un número positivo, entero positivo. Y si n es par, L, o sea el resultado del límite, el resultado de todo esto, que es L, tiene que ser mayor a 0. Esto viene también, todo viene esto de la teoría, por eso yo se los menciono, se los recuerdo, se los presento por si no lo vinculan con la práctica. Vamos a verlo en un ejercicio, que es el 33. Fíjense, yo les doy un ejercicio de este tipo, cumple un poco la estructura de arriba, fíjense, hay una función adentro, que es x, un cociente, una función compuesta, el cociente donde está el numerador en la x, y abajo tenemos menos 7 de x más 1, una lineal. Y bueno, si usamos esa propiedad, fíjense qué hicimos, metimos el límite, y me quedó un límite de un cociente.
nos olvidemos un momento del 3 y del símbolo de la raíz y hagamos foco solamente en este ejercicio, en el límite. Ustedes van a cálculo auxiliar y resuelven. ¿Y cómo se le ocurre, con lo que hemos visto hasta ahora, resolver ese límite? Hay que evaluar. Bueno, si evaluamos, ¿qué pasa? Queda menos 7 por 4, más 1, y arriba quedó 4. ¿Cuánto da eso? Ahí se lo damos, era menos 4 sobre 27. Después, si quieren, aplican alguna propiedad de la raíz, o lo operan, o lo pueden inclusive dejar presentado así. Fíjense, yo se lo muestro como para mostrarles que también hay otras propiedades que se pueden aprovechar. Sobre todo las de las raíces, por ahí que traen muchos problemas. ¿Se acuerdan que yo les decía siempre, tanto en límite como en derivadas? Yo siempre les aconsejo esquivar las raíces, transformarlas en potencia, o no se acuerdan que en algunos ejercicios de límite hicimos el conjugado para poder, con diferencia de cuadrados, anular las raíces. Bueno, vamos con otra. El límite de una potencia de exponente entero. Perdón, no sé si había algún alumno que me quería preguntar algo. Me pareció escuchar un... Bien. Profe, ¿puedo volver un ratito para atrás? ¿Cómo no? Listo, mil gracias. Todos estos extras de teoría, traten de copiarlo. Sé que algún alumno me lo pidió. Yo en la guía creo que les agregué, pero no sé si siempre, porque algunos que se los agrego para complementar. Hay algunos que se los puede presentar el profe Segura, pero ante la duda. Fíjense en el límite de la base de una función y elevado a un exponente, un número. También en algunas situaciones conviene aplicar esta propiedad, y fíjense en cómo es como que sacamos el exponente fuera del límite y resuelvo todo el límite, y el resultado hay que elevarlo a ese exponente que originalmente estaba acá, como si fuera el inverso de lo que acabamos de ver anteriormente. Este también tiene condiciones cuando se puede aplicar, porque no todo esto se puede aplicar siempre. F de X tiene que ser una función, por supuesto. N tiene que ser un número natural mayor a 0. Esa función compuesta, fíjense acá aparece G de X, porque es otra función que es la unión de F de X más el exponente. En conjunto forman otra función, que la llamamos G de X. Se lee de esta forma, y el A tiene que ser un número real. Vamos a borrar esto. Dicho de otra forma, ¿cómo se aplica esta propiedad? El límite de una potencia es igual a la potencia del límite. A ver, les doy un ratito para que copien. Yo ahí en la guía esta que está en el Drive, que lo bajaron, aparte de todos los ejercicios que estamos viendo con la numeración que estamos viendo, hay extras, y me parece que les puse algunos ejemplos de estos otros que no estamos viendo, si no recuerdo mal. Vamos con otra. Límite de una función elevado a otra función. Este ya sería más compuesto, más complejo que el anterior, porque el anterior era la base de una función y el exponente era un número. En este caso, la base es una función y el exponente es otra función. Fíjense en cómo puedo aplicar el límite, es como que lo distribuyo. También tiene sus condiciones.
Las dos funciones tienen que ser real, o sea, de una variable real. El a tiene que ser un número real. Y el resultado del límite tiene que ser mayor que 0. L mayúscula, ¿se acuerdan? El resultado. Y dicho en otras palabras, el límite de la función f de x elevado a la g de x es igual al límite de la función f de x elevado al límite de la función. Es como que hice una distributiva del límite. Estos son muy particulares los ejercicios que pueden llegar a aplicar esto, pero es importante que conozcan que existe la posibilidad y que se puede aplicar. Bueno. ¿Ya copiaron? Yo estoy, profe. Voy a usar así como referencia, si no me avisan. Fíjense en ejercicios extras. Acá está lo que les comentaba. Vamos a dejar de compartir esto y voy a abrir, a ver qué me dicen en el chat. Bien, me confirma. Vamos a la carpeta. Bien, ahí le voy a cargar el PDF que le subí al Drive. Bien, acá estamos. Vamos a compartir la pantalla. Bien, este es el documento que yo les mandé, que ustedes debe estar basado en su carpeta de trabajo práctico física, de carpeta de papel y lápiz, en este documento. La primera sección, intervalos. Había dos ejercicios que eran el 1 y el 2, ¿se acuerdan? Esto está en el aula virtual, en este PDF que se llamaba 01, reales, intervalos y entornos. Tenían que hacer todos estos ejercicios que eran como parte del 1. El 1A, el 1B, el 1C. El 2, especialmente notación conjunto, un poco toda esta primera introducción, la primera parte, que ya vieron también con Adri en la teoría. Y también les avisé que traten de no verlo hasta que no lo resuelvan ustedes solos. Están las resoluciones también, hay un segundo PDF con las respuestas. Bien, y acá empezó todo el tema de límites. Todos estos ejercicios son los que ya lo vimos en el PowerPoint y lo fuimos mostrando. Bueno, me dicen después si en alguno quedó medio cortado. Ah, lo veo medio cortado, capaz que se lo genero de vuelta. ¿Sí? Denme un minuto, lo vamos a reemplazar, porque lo veo que está medio cortado. Bueno, independientemente de eso, donde dice ejercicios extras, fíjense, yo les agregué ejercicios, donde ya les doy nuevos límites y les doy solamente un resultado. Hay veces que según cuál es el camino y la herramienta que ustedes han utilizado para resolverlo, pueden llegar a un resultado equivalente, para que lo tengan en cuenta. Les di bastante, fíjense. También de la primera parte que nos había quedado, de la clasificación de los conjuntos numéricos, también hay ejercicios. Por decirles un ejemplo, raíz de 5, tienen que decir qué tipo de número es. Bueno, hay varios ahí. Y lo que es funciones elementales. Es importante que en esta etapa ustedes repasen y sepan cómo es la gráfica y qué características tiene una función lineal, una función cuadrática, una función cúbica, el logaritmo, ¿qué más? Por supuesto, como dijimos, las cuadráticas, qué características de las cuadráticas hacen que sea la curva para arriba, la campana para abajo, que sea chata, que sea más gordita, todas esas son características. Bueno, todo eso lo tienen que repasar y sería importante. Cómo se calcula el vértice.
Todo esto es un tema del secundario, lo vieron en el cursillo también. Y así hay algunas situaciones. Función exponencial, que esta la usamos bastante en la materia. Sería importante que ustedes la ven a la función y sepan cómo es la gráfica en su cabeza y conozcan algunas características. Por ejemplo, qué valores puede tomar A, el X. Eso también, todo esto son para hacer. Función logarítmica, es una función muy particular, para que busquen en la teoría cuáles son las propiedades o características de esa función. Tienen que conocerlas. Bien, dejar de compartir. Y para que no me olvide, ya mismo le voy a generar el archivo, si no se los pongo en versión Word, porque me parece que la vi que estaba el PDF logo, como que lo transforma y lo superpone. Confírmenlo por favor si ustedes lo ven así también, así como que tiene algunos problemas el PDF de superposición de imágenes. Porque si ustedes lo ven no tendría sentido, si no. Sí, profe, se ve así, cortado. Bueno. Le vamos a... Bien. Voy de vuelta al repositorio. Curso de verano. Pueden entrar al repositorio nuevamente y ver si ven una nueva versión del documento. Sí, profe, ahora está en Word. Bien, lo podés abrir a ver si tienen la misma problemática que el otro. Yo creo que no, porque me parece que el conversor de PDF es el que me genera el ruido ahí.
Vamos a cambiar de archivo, lo que estamos presentando en clase. De todo lo que vimos hasta ahora, de la parte de límites, ¿alguna consulta, alguna duda? Sí, se ve bien, profe, el archivo en Word. Bien, entonces, bueno, les pido que lo borren el PDF y bajen esta nueva versión. Y vamos con la segunda parte de hoy. Bien. Hacemos pausa un minutito, un poquito en límites y volvemos a retomar el tema de funciones. Como verán, seguimos y vamos a trabajar durante todo el año el tema de funciones de distintas formas y empezando a vincular con lo que vamos viendo en la nueva distribución de la planificación para este curso. Se hizo algunos cambios de como habitualmente se suele dar algunos temas y vamos a ver, ahora ya vamos a ver algunos temas que hay veces que lo ven en el segundo cuatrimestre. Si hay algunos que me dicen que no lo ven, exactamente, tienen que actualizar la vista del Drive con el F5 en el navegador, actualizan y les debería aparecer el doc. Bien, ¿están viendo el archivo de funciones? Sí, profe, lo estamos viendo. Bueno, el Sí, tema de, profe. de funciones, un ejemplo, una función acá compuesta, x al cubo menos 3, todo eso paréntesis por e a la x. Al lado está la gráfica, y esto vinculado con la definición y el concepto de función, que ustedes ya lo vieron con el teórico. Tenemos que identificar las dos variables, la variable x, que es la independiente, la variable y, que es la dependiente. Generalmente en este tema conceptual lo llamamos a un conjunto, que en este caso lo vamos a llamar A, el dominio de la función, y el otro la imagen. Entonces, esto lo van a ver con teórico y esto en realidad es más de Adrián. Pero vamos avanzando. Y todo esto, ¿por qué nos interesa? ¿Por qué seguimos hablando de funciones? Un poco ya yo les había comentado esto, creo que fue el lunes, como en temas actuales vigentes como ser el COVID, está vigente el tema de las funciones y modelos matemáticos que se basan en estudio de funciones. Y aparte, cuando ustedes sigan avanzando en su especialidad de ingeniería que ustedes estén estudiando, van a empezar a usar todo esto que vamos a ver en análisis 1 y 2, en estadística, en física, en química, también lo estudia la gente de economía. Y como van a ver, entonces es importante que ustedes conozcan no solamente el concepto, sino todas las funciones elementales, estas que les mencioné. Ustedes deberían, no solo para hacer el práctico que les mostré, que les pregunto cosas de las lineales, de las cuadráticas, de las logarítmicas, de las exponenciales, ustedes deberían repasar, si no se acuerdan, o si no conocerlas, si es que nunca la vieron, cómo es la gráfica de todas las trigonométricas clásicas, el seno, la tangente, el coseno, cómo es la gráfica de x al cuadrado, de x al cubo, y digan, a ver qué pasa si le pongo a la novena, a ver cómo es una gráfica. Eso, con alguna herramienta gráfica empiezan como a jugar y empiezan a conocer. Después la función inversa, y así empiezan con las funciones más clásicas, para que cuando ustedes vean una función, tengan una idea en la cabeza de cómo puede ser la gráfica. Y ahí le van a empezar a encontrar la vinculación y la aplicación. Como yo les decía, en la segunda parte de la materia, esto va a entrar en el segundo parcial, vemos estudio completo de funciones donde agarramos y analizamos muchas cosas de las funciones
en forma analítica y al final gráfica, pero hacemos mucho analítica. Y para poder hacer este tema de analítica, usamos otros temas aprendidos en la materia. Por ejemplo, límites, lo usamos para poder estudiar las funciones, derivadas, también lo usamos. Entonces es por eso que los dos primeros puntos que figuran acá, que la lista completa, esta lo vamos a ver en la segunda parte, para el segundo parcial, pero hagamos foco en los dos primeros, el dominio y el cálculo de asíntotas. Ustedes van a ver que para poder analizar en forma analítica la asíntota de una función, usamos los límites. Por eso es que, para que lo vean la vinculación, se lo damos ahora. Bueno, obviamente, para poder ver el estudio de funciones, lo primero que tienen que analizar cuando les dan una función, sea cual fuera, ustedes tienen que tratar de, por un lado, tratar de imaginarse un gráfico estimado en su cabeza. Salvo que de entrada usen un software de graficación, no van a tener propuestas o borradores de gráficos. Pero como saben, en los parciales y en los finales no se deja usar software de graficación y calculadora gráfica, así que tienen que tratar de ayudarse con el análisis analítico. Y para eso, algo que deberían evaluar es el dominio de una función. Como lo dice ahí, esto ya si no lo vieron lo van a ver también con Adrián, la parte teórica. Se define el dominio como una función de una variable a todos los valores que puede asumir la variable independiente para satisfacer a la variable dependiente. Entonces, quiere decir que, claro, si yo les doy algún tipo de funciones, ustedes tienen que descubrir cómo es, o proponer un posible dominio. Hay algunas funciones que apenas ustedes la ven, ustedes dicen, no sé, son todos los reales menos el 5. Son todos los reales. Y el dominio generalmente, ¿cómo lo representamos? Puede ser con notación de conjunto. Hay distintas otras formas que algunos han visto distinto en el colegio, son todas válidas, pero varía. Hay veces que ya cuando nos encontramos en presencia de una función compuesta, por ahí puede costar identificar cuál es el dominio. Vamos con una función polinómica. ¿A alguien se le ocurre alguna característica o ayuda que me permite identificar cuál puede ser el dominio de una función polinómica? Fíjense acá, miren. Yo les pongo una expresión genérica de un polinomio de grado n. A la derecha tenemos tres ejemplos ya. Puede ser la función constante, que en realidad es una polinómica incompleta, donde está solo el término con el número. Una función lineal de grado 1, y después tenemos una de grado 3. Siempre vemos el de mayor grado. Como siempre les dije, puede estar completa o incompleta. ¿Y se les ocurre cuál es el dominio de estos tres? Todos los reales, profe. Todos los reales. En este caso, el dominio son todos los reales. Lo pueden escribir, por ejemplo, de esta forma. No ha habido muchos problemas, lo vieron rápido. Si empezamos con unas racionales, un cociente de dos funciones, que a su vez cada una de las dos funciones, por ejemplo, podría ser dos polinomios, p de x, q de x. A la derecha tienen ejemplos. ¿Cuál sería? ¿Hay alguna condición, alguna característica para descubrir o proponer el dominio de este tipo de funciones? Que q de x no sea 0. Bien. Correcto. Porque no haga 0 también el denominador. Bien. Fíjense, acá se lo escribí, lo que me dijeron, el denominador debe ser distinto de 0. Bueno, en este caso, fíjense, en P de P y X es la típica nomenclatura que se usa para decir que son polinomios esas funciones. Entonces el dominio es, y ahí hay una propuesta de representación de cómo decir que es el dominio. Y hay que pertenecer a los reales, y q de x tiene que ser distinto de 0. O sea, el conjunto de valores que no anulan al denominador. Sumemos estos tres ejercicios a la carpeta. Fíjense que comienza con el 45. Porque desde el 20 y algo, no sé si era 29, 30, no me acuerdo dónde llegamos con límite, yo les agregué un lote de ejercicios
extra para hacer. Y bueno, continuando la numeración después del último ejercicio de esa guía. 33. Claro, o sea, después vienen los extra y después la numeración sigue el 45. Bien, le doy un minutito para que me propongan el dominio de estos 3 ejercicios. Un poco teniendo en cuenta lo que acabamos de ver, que lo dijo la compañera, esa condición. ¿Alguien le recuerda cuál era la condición que lo mencionó? Bien, en el chat ya me están diciendo alguno. Bien. Profe, ¿puede volver a la anterior? Un ratito. Sí. Sí, es clave porque los 3 ejercicios están basados en lo que dice acá en pantalla. Que ya hay algunos compañeros que en el chat ya me la están contestando. Gracias. Bien, un poco, si el Q de X acá dice que tiene que ser distinto de 0, entonces por ende el X cuadrado tiene que ser distinto de 0. Eso implica que el X tiene que ser distinto de 0 y por ende el dominio son los reales menos el 0 para el 45. No sé qué me habían propuesto el 45 todos los reales menos el 0, me lo dijo Dionisio. Otro, todos los reales, Iván, pero le faltó el 0. Y bueno, vamos con el 46. Partimos de la misma base que x menos 9 tiene que ser distinto de 0, por ende el x tiene que ser distinto de 9, porque si va a sería 9, me va a quedar 9 menos 9, y entonces se va a dar, como queremos que sea distinto de 0, no puede valer 9 tampoco. Entonces son los reales menos el 9, que eso me lo dijeron algunos compañeros en el chat. Y vamos con el tercero. El x cuadrado menos 9 tiene que ser distinto de 0. Y por ende, el x tiene que ser distinto de la raíz más menos de 9. En resumen, el dominio del 47 son todos los reales menos el menos 3 y el 3. Ninguno de esos 2 valores puede tomar también porque... Fíjense en cómo va cambiando en función de qué tipo de función y característica tenga. En este caso dimos de ejemplo una polinómica y una racional. Veamos qué pasa con las funciones del tipo logarítmico, que también tienen algunas características particulares. Fíjense en que dice que el argumento, en este caso la expresión genérica del argumento es a x, sea un número positivo. Esa es una condición. Y la otra dice que si a su vez el ax es un polinomio, o sea, si es un polinomio esa función, el dominio pertenece a los reales, pero tiene que ser mayor a 0. Ahí les escribí la expresión genérica de un logaritmo y abajo 2 ejercicios de ejemplo, el 48 y el 49. Bueno, les doy 2 minutitos para que me digan el dominio de estos dos, un poco usando esto que lo dice en la parte superior. Profe, ¿puede volver a la tarea un cachito? ¿Cómo no? No duden en decirme, porque como esto va dinámico, no hay muchísimo material que vamos a ver todas estas semanas. O copian ahora, o se complica. Por eso es importante que participen, que vengan a clase. En el curso había anotados 99.
llegamos a tener 66, si no recuerdo mal ayer. O sea que unos 20 y pico nunca asistieron. Ya no sabemos si van a seguir o no, o si se van a presentar solo para los parciales. Tengan cuidado con eso, porque yo he conocido alumnos que me han dicho, profe, a mí me faltaba muy poco, tuve suerte con los ejercicios, me confundí, me puse nervioso, pero yo la verdad que la materia la conozco muy bien. Ellos se automiden y se confían en eso. Entonces dicen, no, y ahora que la voy a recursar me voy a presentar directamente los parciales, hago un repaso. Está, profe, gracias. Y más de uno se ha llevado alguna sorpresa de que se había automedido mal, para que lo tengan en cuenta. Bueno, volvemos con esto. ¿Alguna propuesta de dominio? A ver si en el chat alguno me ha dicho. No. Los reales mayores a menos 1. ¿Cómo? Fíjate que lo que dice la condición. Dice que el argumento tiene que ser un número positivo. Ahí yo como para que tengan en cuenta con el conjunto numérico. Y si a su vez esa función la x es un polinomio, tiene que ser mayor que 0. O sea, que acá el argumento es la característica. Vamos a verlo. Si el argumento es x más 1 en el 48, tiene que ser mayor a 0. En este caso sería un polinomio, podemos decir, una función lineal, pero un polinomio de x más 1 tiene que ser mayor a 0. Eso implica que el dominio, fíjense en cómo lo represento, acá ya tengo como un intervalo, ¿se acuerdan? Lo empezamos a vincular con el primer tema de la materia de intervalos. Fíjense en que de la derecha está infinito, o sea que puede tomar todo lo valor. Y el intervalo de menos 1 a infinito. Vamos con el 49. El argumento tiene que ser mayor que 0. Y en este caso el dominio, hay un intervalo 2/3 del lado izquierdo y el valor infinito del lado derecho. También, digamos, se puede representar el dominio de esta forma. Avísenme cuando copien. Todos estos ejercicios, fíjense que tienen la numeración, todos van a la carpeta. Bien, ¿ya copiaron? A ver qué me dicen en el chat. Sí, bien. Sí, estoy, profe. Bueno. Vamos con asíntota. ¿Se acuerda que en este resumen, perdón, es que voy a subir para donde acá, donde les había marcado, les había dicho que de todos los puntos que vemos en estudio de funciones, vamos a ver 2 ahora. El dominio, que es lo que acabamos de terminar, de ver, y el tema de asíntotas. En el tema de dominio, fíjense en que yo les presenté algunos conceptos teóricos y algunas estructuras, algunos ejercicios ejemplos de cómo se va calculando el dominio de un polinomio, de una función racional, de una función. A ver, perdón, voy a sacar esto, voy a ocultar acá, así me deja ver esta pantalla. De una función logarítmica, pero hay más funciones. En muchas de las bibliografías que hemos mencionado, si ustedes se ponen a leer y a completar sobre todo la parte teórica, van a empezar a encontrar características como estas que vamos presentando según qué tipo de funciones estamos queriendo calcular el dominio, de otras. Porque vieron que hay muchas de todas esas elementales que hemos mencionado. Sería bueno que ustedes lo analicen y vean qué otras características pueden considerar para calcular el dominio. Vamos con asíntotas.
¿Qué son las asíntotas? Son rectas. Esto ya lo vieron, pero lo vamos a repetir nuevamente. Y hay tres tipos. Tenemos una recta vertical, la horizontal y la oblicua. Las tres son rectas. Algunas características vinculadas con el dominio y con la intersección con la función. Si se fijan, la recta se intersectan estas rectas con la función. Fíjense que la vertical no, la horizontal sí, la oblicua sí. Y al ser recta, fíjense en la oblicua es una ecuación de la recta, la ecuación es una función lineal. Vamos a verla más en detalle cada una ahora. Ustedes generalmente cuando ya toman el dominio de una función y la ven a la función que están analizando, por lo general ustedes ya tienen una propuesta de cuál puede ser la asíntota vertical. Por supuesto, como ya habíamos dicho, son rectas verticales que se van acercando indefinidamente sin llegar nunca a cortar la función. Y bueno, y al ser una recta, va a tener un valor de x, que en este caso lo vamos a representar como forma genérica como a. O sea, vamos a suponer que fuera 5 el a, entonces la recta tangente va en el eje de las x en el valor 5. ¿Y esto cómo lo vinculamos con límite, que es lo que acabamos de ver estos 2 días? Fíjense que si ustedes ya tienen una propuesta de asíntota, ese valor a, fíjense que si ustedes toman el límite de la función que están analizando para cuando x tiende a ese a, les tiene que dar más o menos infinito. Si da infinito, significa, es como una condición que va a existir, o sea, va a tener asíntota vertical en ese valor, en x igual a. O sea que usando el concepto de límite, ustedes pueden comprobar o confirmar si el valor que ustedes consideran que es la asíntota es o no es asíntota vertical. Simplemente tomando el límite de la función que están analizando y a lo que tiende la x le dan ese valor que ustedes dicen. Tiene que dar infinito. Veamos qué es lo que nos interesa a nosotros del lado nuestro. Un ejercicio. Todas estas aclaraciones, estos complementos que yo les pongo arriba siempre es teoría. Yo simplemente a algunas les pongo un poquito como para encontrarle la vinculación, pero es muy probable que usted me diga, profe, lo mismo, ya lo vimos con Adriano, lo vamos a ver después. Pero o no, puede ser que se los dé de otra forma. Vamos con el ejercicio 50. ¿Me quedó bien la numeración? Sí, 50. Fíjense, es una función, un cociente de dos polinomios. El numerador está incompleto, el de abajo es una cuadrática que también está incompleto, y ustedes deberían tratar de, por un lado, el dominio y por otro lado, preferentemente la asíntota vertical, ver si tiene o no tiene. Perdón, este es el mismo número. Le vamos a comer para no generar duda. No es 51, sino 51. Deme un minutito que estoy ajustando la numeración. Bueno.
Bien, el 50 que es x a la cuarta más 1, y en el denominador el x cuadrado. Bien, fíjense que en este ya está como pre-resuelto, saqué que el dominio son los reales menos el 0, lo saqué un poco con lo mismo que habíamos visto antes, que el x cuadrado tiene que ser distinto, o sea, si es igual a 0 y x igual a 0, entonces me termina haciendo la conclusión de que los reales menos el 0 es el dominio. ¿Cuál se le ocurre que podría ser la asíntota vertical de esta función a ustedes? En este caso, el 0. Exactamente. Muchos usan la propuesta del dominio, o sea, los valores que no incluyen, como primera propuesta de la asíntota vertical. Entonces, para confirmar si es asíntota vertical, usamos esta expresión que es la que les mencioné. Unos minutitos, esto, lo que está recuadrado, que es, si yo tomo el límite de la función que estoy analizando y lo tiendo al valor que yo digo, tiene que dar infinito, positivo o negativo. Bueno, veamos qué pasa. Tomo el límite de esa función, que era x a la cuarta más 1, cuando x tiende a 0. ¿Qué hacemos? Lo primero que tenemos que hacer es evaluar, reemplazar. ¿Qué me da? ¿Me dio infinito de una o tuve que hacer algo? Ahí dice infinito, pero ese infinito lo dio solo sustituyendo. Porque acá ya está resuelto. No, es constante sobre 0. Constante sobre 0 de ahí. 1 sobre 0. Es 1 evaluando en la función a 0. Te queda 0 a la cuarta más 1 sobre 0 a la cuadrada. Flores, correcto. ¿Y eso cuánto da? Infinito, porque te queda 1 sobre 0. Pero no quedaría infinito sobre infinito en ese caso. No. A ver, por ahí va mi pregunta. A ver. Claro, Si hacemos primero lo que dijo el compañero, el primer paso, como cualquier límite, es evaluar, es reemplazar donde hay una x a lo que tiende. Entonces, ese x a la cuarta lo tengo que reemplazar, me va a quedar 0 a la cuarta más 1, y abajo me va a quedar 0 al cuadrado. 0 al cuadrado, ¿cuánto es? Y 0 a la cuarta, ¿cuánto es? 0. Entonces, si ustedes me dicen que arriba queda 0 más 1, va a quedar un 1. Y abajo va a quedar 0. Entonces, el límite de una función de 1 sobre 0 es infinito. Bien. En este caso, ¿qué pasó entonces? Se cumplió. Porque se acuerdan que la reglita que decía que tiene que dar infinito, positivo o negativo. Si se da, va a existir asíntota vertical y va a valer en ese valor. Entonces, en este caso sí. Entonces, acá la respuesta de este ejercicio es la asíntota vertical. Esta función tiene asíntota vertical y lo tiene en valor x igual a 0. ¿Cómo lo aseguro? Porque hice esta comprobación usando el límite de la función cuando tiende a ese valor. Y sería solo eso. Esto es para mostrarles cómo, para calcular la asíntota, puedo hacer uso del límite. Esto es la misma función como es el gráfico. Una parte de la gráfica. No sé si quieren copiar algo, si no pasamos a la otra asíntota. O sea, en realidad acá lo único que hice fue calcular el dominio y propuse un valor de asíntota, lo confirmé sacándole el límite y nada más. Vamos con la asíntota horizontal. Bueno, igual que la otra, es una recta también. Y en este caso, al ser horizontal, va a estar en un valor de y. El otro estaba en una x, porque era la vertical, en este caso en un valor de y. También lo representamos en forma genérica como a, pero le pueden dar la letra que quieran. Es simplemente para representar que en algún valor de y, las funciones pueden tener o no una asíntota. Fíjense en que dice que es una asíntota de f, ese valor a, sí. También tiene una condición, si el límite de esa función, cuando x tiende a infinito, positivo, o a menos infinito,
es A y este es finito. A ver, lo veamos esto con un ejemplo. Se lo pueden evaluar cuando tiene a infinito o a menos infinito. Pero vamos a ver. En al menos 1 hay que hacerlo. Pero vamos a verlo con un ejemplo. Esto es más teoría para ver cómo se observa. Fíjense. Me tengo que sacar. Ocultar. Fíjense en estas dos gráficas, la 1 y la 2. Cuando se hace infinitamente grande por derecha y por izquierda, cómo se representa esa asíntota gráficamente. Fíjense en cómo cambia entre... Esto también es teoría, pero si lo quiere copiar. Me avisan si están copiando. Por mi parte ya estoy, profe. Vieron, así como vimos en el dominio que por ahí habían características de algunas funciones y según eso podía ayudarme a analizar el dominio. Bueno, fíjense que con la cinta horizontal también hay algunas situaciones. Por ejemplo, si es una función racional, o sea, un cociente de dos polinomios, el p de x y el q de x, si considero, busco la x de mayor grado del numerador y la x de mayor grado del denominador y los comparo. Y fíjense en qué pasa si el p de x, el grado del p de x es menor. Si es igual, ahí hace una aclaración, a ver, lo ven. Si, por ejemplo, el p de x es menor que el grado de q de x y va a ser igual a 0. O sea, ese valor va a ser asíntota horizontal. Si son del mismo grado, el cociente entre los términos de mayor grado del numerador y del menor es la asíntota horizontal. El cociente entre los términos de mayor grado. Solamente tomo todo ese polinomio y busco el de mayor grado del numerador, voy al denominador, busco el término de mayor grado y ahí hago el cociente y el resultado, ese va a ser la asíntota horizontal, cuando son racionales. Estos son como algunos tips, digamos, similares a lo que vimos en el dominio. Fíjense en cuando son funciones exponenciales, como el ejemplo que está al pie, ese tipo de función tienen una asíntota horizontal en menos infinito o en infinito según la base. ¿Qué base tiene? Si sea mayor que 1 o esté entre 0 y 1 respectivamente. Bueno, acá por ejemplo les doy dos ejemplos. Fíjense en que hay dos ejercicios ahí, porque fíjense que dice y. El límite de e a la x cuando x tiende a menos infinito es igual a 0 y el límite de 1/2 elevado a la x cuando x tiende a infinito positivo. Ese 1/2 sería un 0,5. Fíjense, dice, si está entre 0 y 1, ese valor también va a ser 0. Estos son todos características. Esto lo van a ver más como les decía, en el material teórico. Pero como lo ven en la parte práctica, lo usamos. Les doy un minutito para que copien. Todo esto se lo pueden consultar y complementar con Adrián, pero en general para lo que es la práctica, yo generalmente acá lo que yo les presento es lo que le va a servir para hacer ejercicio.
Seguimos. Bueno, vamos a ver en un ejemplo todo esto que hemos mencionado a nivel conceptual. Yo les doy esta función, fíjense, un cociente, arriba una raíz, 4x al cuadrado más 9 y abajo el denominador una x. Y la consigna le dice determinar la cinta horizontal de esta función. Nada más te pide. ¿Qué se le ocurre que habría que hacer para calcular la cinta horizontal de esta función? Con lo que hemos mencionado. Sacar el dominio, que es 0. Bien, y después... Evaluar la función en S. Pero creo que no tiene asíntota. Ah, sí. ¿Qué había que hacer? ¿Se acuerdan la condición? Había que tomar la función dada, o sea, usando el límite, teníamos que tomar el límite para cuando x tiende a infinito. Lo podíamos tomar para más infinito, para menos infinito. En este caso está tomado para más infinito. Vemos qué pasa, evaluamos, reemplazamos y termina dando 2. Bueno, muchas veces cuando evalúen, esto le hago, es importante esta aclaración, no siempre va a dar un resultado válido como en estos casos que estamos viendo. Puede pasar que les dé una indeterminación. A pesar que estamos haciendo un análisis de funciones, sí, les puede dar, como estamos calculando un límite, entonces van a tener que aplicar alguna de las tantas herramientas que hemos estado viendo para buscar un resultado distinto de la indeterminación y llegar a un resultado válido como el 2. Para que lo tengan en cuenta. Profe, ¿por qué 2? A ver cómo sería, a ver si calculan el límite, si evalúan cuánto da. Infinito sobre infinito, ¿no? Pero tiene que dividir por la x de mayor grado. Entonces queda raíz de 4 y es 2. ¿Puede ser así? Sí, a ver qué más dicen. A ver, quiero escuchar algún otro comentario. Acá está evaluado en el menos infinito, porque se acuerdan que se podía evaluar en más y menos infinito. Aparte de la compañera, ¿alguien más quiere comentar algo de lo que ve acá? ¿Cómo llegó a 2 o a menos 2? Creo que racionalizar no. Olvidémonos un minutito de que estamos viendo asíntotas. Hagamos foco solo en el cálculo de ese límite. El primer paso, ¿cuál era? Evaluar. ¿Y qué da? ¿Da indeterminado o da directo? ¿Da ese 2? ¿O ese 2 fue el resultado de infinito sobre infinito? ¿Y entonces ese resultado es válido? No, es una indeterminación. Yo pensaba en racionalizar. Multiplicar por el conjugado. Por el conjugado, bueno. Ahí tienen que probar. ¿Quieren que los espero y lo quieren probar? A ver, no es tan largo. A ver si llegan a buen puerto por ese lado. Por ejemplo, si intentamos hacer lo que dice el compañero y multiplicamos por el conjugado, deberíamos agarrar toda esa expresión, multiplicarla por... pero el conjugado, recuerden cómo era el conjugado, era con la raíz completa. Como en este caso la raíz abarca todo. No le podría cambiar el signo a ese más por menos, si no es... Fíjate los ejercicios que hicimos de conjugado, cómo eran iguales que este. Sí. Fíjense un poco cómo se empieza a vincular todo, ¿eh? Se lo dejo como tarea, a ver cómo llegó a 2. Pero independientemente de eso que es propio del límite, volviendo al tema de asíntota, en este caso, ¿cuál sería la respuesta? Porque la consigna era determinar la asíntota horizontal de esta función. En primer lugar, si tiene o no tiene, porque recuerden que puede no tener asíntotas. O sea, ustedes primero tienen que evaluar si tiene o no tiene, y si ustedes dicen que tiene, tienen que demostrar cómo lo calcularon y decir el valor. En este caso, sí, tiene asíntota horizontal, tiene 2 en 2 y en menos 2, porque calculó con los 2. No sé si lo graficamos o no. En algunos yo les sé poner las gráficas para que lo vean. A ver qué me dicen en el chat que me está titilando. Acá Uriel me propone sacar factor común 4x al cuadrado. Y queda
me dice, no sé si lo ven, ah sí, lo ven todos en el chat, porque no se lo dejo mandar todo. Bueno, también podría ser. Tomen nota para que lo confirmen. Entonces acá usé límite simplemente para calcular. ¿Y a qué se pone el límite? Se calcula de toda la función que estoy analizando cuando tiende a más infinito o a menos infinito. Perdón, pero ahí se puede sacar factor común. Yo no creo. En este caso, yo les voy leyendo lo que van proponiendo los compañeros, ¿no? Pero en este caso yo lo que les digo tienen que tener en cuenta, en términos generales, si la raíz hasta dónde llega, si puedo aplicar alguna propiedad sacando factor común y si lo puedo sacar de la raíz o no. Si ustedes aplican algo que ustedes consideran que es válido, al lado le va a quedar la nueva expresión, hagan esa reglita de que yo les llamo de la prueba de escritorio, hagan la inversa y tienen que volver a llegar a la expresión dada. Bueno, hay muchas veces que uno dice, acá apliqué tal propiedad, y cuando lo hacen de nuevo la distributiva, vuelven a aplicar, se dan cuenta que no llegan a la expresión dada, entonces estaba mal. También tienen que revisar las propiedades vinculadas con la raíz. A ver, me sigue tirando el chat. Hay varias propuestas. Más que nada esta parte, ¿a dónde apuntamos? A mostrarles cómo, si ustedes saben resolver límites, pueden hacer estudios de funciones, analizar funciones en forma analítica y calcular valores y datos que después se pueden graficar en una función. Y lo usamos como en cálculos auxiliares, el cálculo de límites. Profe, una consulta. ¿Ahí se podría distribuir la raíz? No, no se puede porque es suma. Claro, es suma, sí. Está complicado profe. Más que nada no se los puse como para que calculen el límite, sino me interesaba más mostrarles un ejemplo de cálculo de asíntota. No van a ser de este tipo las expresiones que yo les voy a dar asíntota. A ver si horizontal, a ver si tenemos otro ejemplo. Este ejemplo me es más tipo de lo nuestro, de los parciales. Por ejemplo, este es 52. Bueno, acá me quedó ya la respuesta abajo. Fíjense. ¿Qué hago? Vamos de vuelta, de paso repasamos. Como me piden que intente calcular la asíntota horizontal de esta función, uso límite. ¿Cómo se usa el límite? Le calculo el límite de la función dada para cuando x tiende a, en este caso, infinito. Hago lo que se hace en el primer paso, que es evaluar, reemplazar las x a lo que tiende. Y en este caso sí me quedó infinito sobre infinito, que es lo que yo le decía que les puede dar tranquilamente una indeterminación. Bueno, acá aplican algunas de las tantas variantes que vimos que se puede hacer para esquivar la unidad de determinación. Como es polinomio de igual grado y el grado mayor es 2, toma el A y el B de los polinomios. Correcto, lo vimos ayer. Eso es porque tiende a infinito. Vos ya sabes que cuando es del mismo grado son los coeficientes, o el cociente de los coeficientes. En este caso los dos son 1, por eso sabemos que la respuesta es 1. Pero eso lo tenés que resolver. Si lo tuvieras que resolver, ¿cómo lo resuelvo? ¿Cómo lo demostrás que es 1? Una posibilidad, dividiendo numerador y denominador por el de mayor grado. Exacto. Y ahí vas a llegar al 1. Eso lo vimos, ¿se acuerdan? Entonces me da 1. Entonces, acá digo que en i igual a 1 hay una asíntota horizontal, porque lo demostré con el límite que está arriba. Fíjense que también lo saqué con el menos infinito y también da 1. O sea que tanto por izquierda, digamos, por los dos lados, digamos, la asíntota horizontal en i igual a 1. No sé si... No. Hay algunos que los grafican. Bueno, ninguno de estos ejemplos están en la gráfica de... En este se ve más que en el de la raíz. Justo en el de la raíz me parece que los compliqué con el ejemplo. Pero no se preocupen que las funciones más del tipo que evaluamos y que tomamos son de esta, de 52.
no lo tengan en cuenta el 51, porque con la raíz así tan... que digamos que pierdan más tiempo tratando de despejar esa expresión que aplicando límite, que es lo que queremos evaluar. Yo trato de no complicarlos tanto con eso. Sí me interesa que resuelvan el límite, por ejemplo, que dio una indeterminación, que me muestren que se dieron cuenta que era una indeterminación y que se puede esquivar esa indeterminación. Bien. ¿Ya copiaron? Perdón, vuelvo. Sí. Pasamos a la siguiente, que es la tercera y la última asíntota, que es la oblicua. Como su nombre lo dice, es una recta oblicua que al ser una recta tiene la ecuación de la recta clásica, cuál sería la expresión genérica, está I igual a X más B. O sea que si yo sé el valor de A y de B, yo puedo dibujar esa recta oblicua, ¿no es cierto? Es distinto con la vertical y con la horizontal, que yo tenía que saber un solo valor, o en X o en Y, para dibujar esa recta. No necesitaba otro valor más, porque es paralela a los ejes. Pero en este caso la oblicua podría tener distintos ángulos, si lo queremos ver con el eje horizontal. No sé, podría ser la de 45 grados, podría ser o menos o más, puede tener distintos, ¿no es cierto? Entonces, esta sí, acá se puede complicar un poco más calcularla. Bueno, acá tenemos que hacer uso de la ecuación de la recta y descubrir cuánto vale A y cuánto vale B. Si yo sé cuánto vale A y cuánto vale B, puedo graficar esa recta. El análisis matemático les presentamos, esto tiene teoría, demostración y todo lo demás, pero como siempre les digo, eso lo van a ver con Adrián. Existen dos formulitas para calcular A, fíjense, usando límite. Yo si sé el límite puedo decir que el A se calcula tomando el límite de la función que estoy analizando dividido otra X nueva que yo agrego para cuando X tiende a infinito. De esa forma voy a calcular A. O sea, resuelvo todo ese límite, me tiene que dar un resultado válido, un L mayúscula válido, digamos, y ese valor va a ser A. Ya tengo la primera parte de la ecuación de la recta. Y el B también tiene su formulita. Bueno, por supuesto acá hay una condición de que tiene que ser el I distinto de 0. Vamos a la formulita de la B. La formulita de la B es la función dada que estamos analizando. Le tengo que restar el A que calculé con la fórmula anterior, fíjense que la uso el resultado, multiplicado por una X que yo también agrego. Les vuelvo a decir, estas fórmulas tienen su explicación, su demostración. Esta X yo la agrego en la fórmula y esta X yo la agrego. El f de x es la función que estamos analizando, para que lo tengan en cuenta y no se confundan. Y acá también uso el concepto de límite para calcular la asíntota. También aclara una aclaración de la B. Todo eso, teoría, lo que está arriba. Vamos a lo que nos interesa, un ejercicio, un ejemplo. Yo les digo, determinar la asíntota oblicua de la siguiente función. Este va a ser el ejercicio 53. Fíjense, de nuevo les doy un estilo de ese tipo de funciones. Fíjense que casi siempre son muy parecidas. Generalmente el cociente de dos polinomios. X cuadrado más 1 y X menos 1. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que abusar la fórmula del A y del B y ver si tiene, porque puede no tener. Bien, después que calculo el A y el B, fíjense, el A me dio 1 y el B me dio 1. Acá está el resultado ya. Confírmelo, le queda para tarea de la casa usar estas formulitas. No sé si la copiaron, si no les doy un minutito. Tienen que sacar el límite de la función dada, que es toda esta función. Miren, por ejemplo, vamos a hacer acá el A. Va a ser igual a
el límite, un cociente, la X. Eso como lo sé por la fórmula que está acá. Y acá arriba en el numerador, ¿qué va a ir? Otro cociente, porque la función que a mí me dieron es un cociente también. Va a ser el X cuadrado más el 1, el X, menos el 1, corchete acá, y este X para X que tiende a infinito. Y bueno, usted ahora tiene que calcular en cálculo auxiliar este límite. Acá pueden aplicar productos de extremos, distributiva, bueno, cualquiera de las cosas que hemos estado viendo que permita acomodar ese límite. Después le va a quedar una expresión, la evalúan, o sea, calculan el límite básico, que es reemplazar todas las X a lo que tiende. Puede darles una indeterminación y capaz que tengan que aplicar alguna de las cosas que vimos o no, o les puede dar un número de entrada, hasta que lleguen a un resultado válido. Tarea para la casa, resolver esa formulita, resolver ese límite. Yo ya les doy la ayuda, lo mismo va a pasar con B. Acá ya está el resultado de la ecuación. Al estar escrito de esta forma, quiere decir que acá mi A vale 1 y el B vale 1. Gráficamente a la derecha está graficada esa recta oblicua. Bien. No sé si quieren que vuelva a anterior, si todos copiaron la fórmula. Pero recuerden, la tarea para la casa es calcular el A y el B para esta función. O sea, en realidad no es calcularla, porque ya sabemos que es comprobar que le va a dar 1 y 1. Puede haber ejercicios que el B me dé 0. ¿Es posible? ¿Puedo graficar la función si tengo el B 0? Pregunta de final de parcial teórico. ¿Cómo, profe? Sí, porque quedaría como una identidad, digamos. Pasaría por el origen. A 45 grados me va a quedar exactamente 1, 1, 2, 2. Lo que le decía era que el A, por ejemplo, me podría dar 1, por decirles un ejemplo, un valor. Y el B, 0. Quiere decir que acá no habría nada, no habría un 1, me va a dar 0. ¿Es posible graficar esa ecuación? ¿Es válido? Sí, porque le va a quedar Y igual a X. Entonces va a ser la que va a 45 grados. Bueno, no está muy bien hecho, pero es 45 grados. También es posible, y además hay ejercicios que van a hacer que le va a tocar ese caso. O sea que es posible. ¿Qué pasa si el A me da 0? Fíjense que dice acá o infinito, o sea, no llega a un resultado válido el A. ¿Qué significa? ¿Que no hay asíntota? Claro, no hay, no tiene sentido ponerme con el B porque si no pude encontrar un A. También que le va a tocar ejercicio que le va a pasar esa situación. Bien. Esto es todo lo que tenía previsto para hoy. Y ahora empezamos con ping-pong de preguntas y respuestas. Si quieren consultarme de algo, vuelvo a decir lo mismo que les dije ayer y anteayer. Hay algún alumno que falte matricularse en el aula virtual o que no haya usado el link para sumarse al grupo de WhatsApp del curso. Se lo explico cómo es ahora por si sea nuevo, no haya llegado a escuchar. Y si no, si tienen alguna duda de alguno de los ejercicios que vimos hasta ahora. ¿Yo qué consejo les doy? En el poco o mucho tiempo que cada uno tenga, yo sé que hay mucha gente que trabaja o hace otras actividades, vayan agarrando esa carpeta física, papel y lápiz, agarren la guía y vayan resolviendo uno por uno. Y ahí van saltando las dudas, porque quizás lo entendieron cuando lo vimos en clase, pero cuando luego lo querés hacer solo, por supuesto sin ver la resolución, te van saltando. Y bueno, si llegara a presentarse alguna duda, me lo dicen próximamente o me mandan una foto de lo que hicieron.
Esa es otra cosa. El WhatsApp, si me llegan a mandar un grupo, una consulta a todos, o me lo mandan por privado, eso no hay problema. A veces tengo alumnos que me dicen, profe, no me sale el ejercicio 53. Pero quiero que lo explique. O sea, ese, por ejemplo, no se lo voy a explicar porque no me dijo nada. En cambio, si me dice, mire, profe, yo planteé esto, me saca una foto, me muestra que intentó resolver, y no llegó a nada, o lo que da me parece que está mal, ese es distinto, porque yo le corrijo el camino, o dónde está el error, que puede ser un signo, capaz que aplicó un tema de interpretación, pero no es que se lo digo como el desarrollo completo. Y si realmente me dice, profe, realmente este ejercicio no sé ni siquiera para dónde disparar, ninguna propuesta, también lo vemos, pero al menos deberían tratar de decirme, yo intenté esto, probé esto, porque eso es importante y se los repito siempre, porque esa actividad de intentar probar cosas, borrar y largar de vuelta y seguir probando, es la práctica que lo usan en 1 hora el día del parcial. El entrenamiento, y esa agilidad y esa práctica, y eso después te va quedando, te vas acordando. Cuando lo ves al ejercicio en el parcial, apenas lo ves, decís, empiezas a buscar en algún lugar de tu memoria, y capaz que te digo, no es el mismo ejercicio, pero esa estructura o esa problemática yo ya lo vi en un ejercicio y había que hacer esto o aquello, y empiezan a probar. Y muchas veces no se preocupen si agarran un ejercicio y empiezan a probar, no llegan a nada, borrón, otro ejercicio no llegan a nada, borrón, y empiezan a hacer 3, 4 veces. No, ningún problema, así es. Hay que quemar pestañas, no queda otro. Y bueno, y estudiar todas las estructuras y las propiedades y todo lo que usamos, ¿no es cierto? Bueno, gente, si no tienen ninguna consulta, por hoy ya estaríamos. Sí. Tengo una duda, rápido. Yo ya cursé análisis matemático, lo estoy haciendo de vuelta. Tuve que hacer un trabajo de análisis de función y yo tenía notado que para sacar la asíntota oblicua yo tenía que restarle solo x, no restarle a por x. O a siempre da 1. ¿Se entiende? La fórmula que vos conocías, el a no estaba acá. Claro. Y me estoy fijando que todas las supuestas A me daban 1. Claro, capaz que en realidad es A, pero debe ser que justo la casualidad. ¿Con quién cursaste? Con Mansur. Puede ser que justo los ejercicios que él eligió, todos, como decís vos, el A eran 1, pero hay ejercicios que dan otro valor. Yo por eso acá te la pongo la fórmula completa. No siempre el A va a dar 1, va a haber ejercicio que te va a dar otro valor y ahí ya te va a cambiar el B. Bien, lo anoto entonces porque si no me la voy a mandar. Claro, te puede tocar otra. Es más, voy a tratar de que nos toque algún ejercicio que no sea 1, pero la mayoría de las funciones que vemos dan 1 o no tiene el ejercicio directamente. Bien, gracias. ¿En la fórmula del A era la misma que vos habías visto? Sí, es la misma. Bien. Pero bueno, es probable que el B, como decía vos, justo todas las funciones, la era 1. Por eso no se dio. Pero voy a tratar de ver algún ejercicio para que te dé un valor distinto para que veas. Bueno, genial. ¿Alguna otra duda? No sé cómo van. ¿Se entiende? ¿No se entiende? Vamos muy rápido. Si ustedes me van haciendo alguna devolución, lo vamos ajustando. Tengan en cuenta que este curso es muy particular, porque al ser acelerado y ver en 6 semanas lo que se ve, o en un semestre 4 veces a la semana, o en un anual 2 veces a la semana, cambia. Son como, en el caso como de la compañera que ya lo tiene más o menos visto la materia, es como que va repasando o completando, es una forma. Pero si hay alumnos que puede haber tranquilamente alumnos que llegaron a estudiar un poquito la primera parte, se presentaron el primer parcial, les fue mal y ya ni vieron la segunda parte, ese poquito que vieron de la primera parte es como que no les va a alcanzar, es prácticamente están como viendo todo de nuevo y aprendiendo de cero, y eso es mucho contenido en poco tiempo, hay que tratar de asimilarlo.
Así que por ahora ustedes me van haciendo alguna devolución. Si no lo quieren hacer acá en el chat o decirlo, me lo mandan por privado en el WhatsApp. No hay ningún problema, estamos siempre abiertos para ir ajustando. Porque mi objetivo personal es aplazarlos a todos, así que ustedes díganme todo lo que tengo que hacer para aplazarlos. No, mentira, Dar ejercicio complejo como el que yo recién. Claro. No, yo siempre les digo que mi objetivo personal, hablando en serio, es que mi mayor porcentaje de todo el grupo promocionen la materia. Y yo les recomiendo que se pongan como objetivos promoción completa de la materia. Apunten a lo máximo, a promocionarla completa, que cuando termine esto en el turno de mayo, se anotan y le van a firmar la nota final y no tienen que ni rendir el práctico, ni el teórico, ni nada. Adrián también con la parte teórica, Adrián lo que él les dé y la forma que les dé, él le va a tomar el parcial teórico, que es mucho más fácil, porque es como si rendir un final por parte, que rendir en el final con programa, que ahí ya no importa si ese tema te lo dio o no te lo dio tu profe, con el programa, y te puede tocar un tribunal donde ninguno de los profes del tribunal sea tu profe, inclusive, y te pueden preguntar de todo, y capaz que una demostración no los convencen y te van a seguir preguntando. Por eso es rendir un final por partes. Les conviene rendir los parciales, práctico y teórico, y tratar de promocionar todo. Si después, bueno, no sé, el teórico no le fue muy bien o no llegaron al promedio, al menos promocionar el práctico para solamente reforzar el teórico y poderse sacar la materia lo antes posible y que ya no les trabe más con las correlativas y las demás materias. Así que bueno, que tengan buenas noches y nos vemos, gente. Buenas noches, profe. Hasta mañana. Nos vemos, profe. Chao, profe. Buenas noches. Gracias por todo.